¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 3 minutos pasaron de la hora 23 hasta las 0:30. Hacemos una nueva edición de nuestro programa Cuestión de Fondo, como cada miércoles, en una jornada bastante compleja, ¿no? Hoy con el dólar a 34 y algo, ¿no? Estaba viendo que el sueldo en dólares de enero era equivalente a 477. Hoy está en equivalente a $259, el sueldo mínimo. Bueno, está claro de que el macrismo no le encuentra la vuelta a la economía y los argentinos padecen las consecuencias, ¿no? Bueno, algo de eso vamos a hablar. Londero hizo todo un trabajo en estos últimos días sobre lo que están padeciendo las pequeñas empresas y cómo ello deriva en más y más despidos en la provincia, ¿no? Mientras tanto, anoche hubo definiciones en la legislatura. Sergio Uribarri, como presidente, tuvo sin duda una dura derrota. Solamente una diputada, Emilce Pros, vinculada a Julio Solanas, votó en contra de las modificaciones electorales, por lo cual se adelantan las elecciones en la provincia, siguiendo la idea de Gustavo Bordet. Los diputados Pedro Báez y Gustavo Guzmán, también vinculados al uribarrismo, se levantaron antes y no votaron. Y Uribarri se molestó con Bordet, ¿no? Recién comentaba Oscar que se sorprendió de algunas declaraciones, ¿no? Dio a conocer un texto donde dice que el oficialismo gobernante en la provincia pactó el reparto del poder político con sus adversarios, en sintonía con lo que se viene conociendo a nivel nacional. Dijo que si ese acuerdo existió, es posible entender por qué desde algunas semanas los dirigentes provinciales de Cambiemos comenzaron a expresar su acompañamiento al desdoblamiento y celebraron el resultado de la votación. También advirtió que la lucha electoral en la provincia se volvería una farsa, ya que sería una pelea arreglada. ¿Y qué dijo Oscar del PJ? Sí, buenas noches. Bueno, cuestionó la actitud del partido oficialista. Claro, él está en la presidencia del Partido Comunista. ¿No? ¿Qué cargo tiene Uribarri? Vicepresidente primero. Ajá. El presidente es Bordet y el vicepresidente primero es Uribarri. Claro, la pregunta es si Uribarri irá por afuera del peronismo con unidad ciudadana o si se conformará con la minoría electoral, con lo que le podría ir muy, muy mal, ¿eh? Uribarri hoy por hoy no baja del 70% de imagen negativa, a contrapelo de Bordet, que tiene un 70% de imagen positiva, ¿no? Y si es así, digamos, no va a conseguir, no solamente no va a conseguir una banca ni para él ni para nadie, digamos, ¿no? Lo otro, hoy comenzó el juicio contra el ex titular de Decide Querer, Juan José Canosa, para quien los fiscales de entrada pidieron pena de prisión efectiva. De entrada, hoy. Pero no anticiparon de cuánto, digamos, ¿no? En la elevación a juicio, en esto de la causa por negociaciones incompatibles con la función pública, habían solicitado 5 años y medio los fiscales, ¿no? Como no podía ser de otra manera, Canosa negó todo. Dijo que no tiene nada que ver y que no solamente está asesorando a Uribarri, donde se le hizo un contrato, sino también al Papa Francisco. Parece más bueno este hombre Canosa. Según el exfuncionario y actual asesor de la Cámara de Diputados, y lo que dijo su defensor, Raúl Barrandegui, no existen elementos para imputación alguna, pese a toda la documentación que acredita que se cansó de beneficiar a sus familiares directos con diversos contratos. Y los fiscales se lo dijeron detalle por detalle. Es decir, como Sergio Uribarri, como Juan Pablo Aguilera, como Mauro Uribarri, Canosa niega todo, todo. Al final, los únicos que reconocieron sus delitos de corrupción fueron Hugo Rigelato, preso en la UP1, pero próximo a salir, y el publicista Bustamante. Después todos niegan todo, ¿no? Canosa en todo caso le podría preguntar a su hermano, porque que vendía ropas para así de creer, digamos, ¿por qué tiene una casa de casi 400, 500 mil dólares en un barrio privado de Paraná? Le pregunte, a ver, ¿cómo hizo? Bueno, títulos, Anto, para introducir el programa. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. El ingreso más caro. Por 13 kilómetros de asfaltado, la Municipalidad de Colonia Elía ya destinó 82 millones de pesos. Los trabajos se realizaron 2 veces. La primera vez, en 2014, y años posteriores se volvió a hacer por roturas. Denuncian irregularidades.
Convivir con la crisis. La caída del consumo preocupa al comercio. La tendencia se registra al tiempo que vuelven a verse locales vacíos. Un escenario complejo que incluye cierres y despidos. Mientras tanto, la provincia busca mejorar su recaudación proponiendo alternativas de pago. Escuela con sobreprecio. En 2014 se destinaron más de 5 millones de pesos para obras de refacción y puesta en valor de una escuela. La obra duró 3 años con el exorbitante monto. Solo se hicieron trabajos de pintura, se colocaron cerámicos nuevos y se pusieron rejas. Pero también vamos a hablar de narcotráfico en Entre Ríos. Quien está viendo es usted, es el doctor Roberto López Arango, actual vocal del Tribunal Oral Federal de Paraná, pero con una carrera de décadas en la justicia federal. Sin duda debe ser uno de los jueces que más conoce de narcotráfico en la provincia por los lugares que le tocó estar, digamos, ¿no? Fue fiscal, fue fiscal también del Tribunal Oral. Ya vamos a hablar con él. Y vamos a hablar también de dos causas de abusos de menores que de alguna manera están paradas, están detenidas en la justicia. Por un lado, el caso de Javier Broggi, aquel caso que denunciáramos y que tuviera 14 años de prisión por corrupción agravada de menores en diciembre del 2016. Diciembre del 2016 fue la condena a Javier Broggi, el exdirector de Cultura de Urdinarrain. Diciembre del 2016. Sigue paseando como si nada por la ciudad de Gualeguay. Y también vamos a hablar del caso del cura Moya, ¿no? A quien denunciáramos el 25 de junio del 2015. 25 de junio del 2015, obviamente por las maniobras de los abogados. Aquí se sigue pateando para adelante el tema del juicio oral. Pero yo creo que la justicia tiene que estar muy atenta a todo esto. O sea, porque no se puede estar esperando tanto tiempo para que se haga justicia. No se puede esperar tanto tiempo. Son muchos años. Son demasiados años. Y siguen dando vueltas, se sigue postergando y postergando y postergando. En fin, buenas noches, señores. Ahora sí, formalmente. Garro, ¿anduvo recorriendo la provincia? Exactamente, anduvimos por Colonia Elía, ahí cerquita del departamento de Gualeguaychú, pero en los primeros metros del departamento Uruguay, donde encontramos algunas irregularidades que las vamos a estar contando hoy. Bien, Londero. Bueno, se anticipaba en los títulos. Convivir con la crisis. Inflación, devaluación, pérdida del poder adquisitivo del salario, y eso repercute en el consumo y el mercado interno. Bueno, ¿cómo hacen los comerciantes y empresarios para enfrentar esta situación? Y también, ¿a qué medidas apela el Estado para recaudar en un contexto adverso? Sobre eso vamos a hablar en esta edición de hoy de Cuestión de Fondo. Bien, Anto, recordamos los números para comunicarse y las redes sociales. Esta noche de miércoles en Cuestión de Fondo puedes comunicarte a través de nuestro Facebook. Somos Cuestión de Fondo. Nuestro WhatsApp 343-5057-153. Nuestra línea directa 0343-423-5081. Estamos en Instagram, somos @Cuestión de Fondo con un 2 al final. Y estamos en Twitter como @Cuestión de Fondo 2. Bien, doctor López Arango, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir. Yo sé que usted no va usualmente a los medios hace un tiempo, pero tuvo la gentileza de estar aquí con nosotros, a lo que le agradecemos. Vamos a aclarar porque acá comienzan a llegar los mensajes, ¿no? Yo hay temas que al doctor López Arango no le puedo preguntar porque puede, o sea, de hecho le va a llegar a él y a sus compañeros de Tribunal Oral, la doctora Lilia Montefiore y Noemí Berros, juicios que han tenido mucha resonancia pública, ¿no? en los últimos tiempos, ¿no? Y obviamente cualquier opinión va a determinar un pedido de recusación, ¿no? Pero a ver, doctor, recuérdeme, ¿cuántos años es que está en el Poder Judicial? Muchos.
Más de 40. Más de 40. 44 más exactamente, creo. Ya no saco la cuenta. ¿Cuánto lo ha impactado, digamos, en estos últimos años el crecimiento del narcotráfico en nuestra provincia y en nuestra región? Vos sabés que cuando venía para acá, venía pensando en eso, exactamente en eso. Yo fui fiscal federal de 1990 a 1993. Y recuerdo que en esos años, 3 años, de cierta importancia en materia de estupefacientes, tuve 3 causas. Una, por una detención que se hizo en el mayorazgo a un estudiante con un cigarrillo de marihuana, se formó proceso. Una plantación de marihuana que se hizo en unos campos de una gente acá, productores de la zona, los hijos. Habían hecho en medio de un maizal una plantación de marihuana. Y una plantación de marihuana pequeña que se hizo por un dealer, en lo que en ese entonces no se hablaba de dealer, pero en San Benito. Sí, me acuerdo, porque incluso en ese procedimiento de San Benito lo hicimos, fui de noche con el comisario Brasesco, que estaba a cargo de toxicología. Julio Brasesco. Hombre de Victoria. De esa realidad de los años 90 a la realidad de hoy, donde este año soy juez de ejecución penal del tribunal. Y estaba mirando las estadísticas. Ajá. Y el Tribunal Oral de Paraná tiene hoy detenidos, en su gran mayoría, en un 95% por tema estupefacientes, 300 personas en la provincia de Entre Ríos. 300 personas. En 50 en la provincia, afuera de la provincia, y 250 entre la provincia. En la unidad penal de Paraná, casi 100 detenidos. Y como repito, el 90-95% de los detenidos, habrá algunos casos de trata de personas, es estupefaciente. Así claro, que esta realidad nos está mostrando del año 90 ahora el crecimiento exponencial que ha tenido el tema de la estupefaciente, el narcotráfico y las otras prácticas del rubro, ¿no? ¿Y usted ha notado, digamos, esa especie de regeneración que se va dando, incluso hasta no solo en decir, bueno, muere o se va o lo matan o lo encarcelan a un jefe narco y uno ve que automáticamente aparece un hijo o un sobrino o un pariente, digamos, ¿no? ¿Eso cómo lo ha observado? Bueno, justamente las distintas causas permiten visualizar que en muchos casos se trata de una fuente de recursos de la familia. Claro. De la familia. Son pymes. Una pequeña pyme. El dueño de casa, la esposa, los hijos, las madres, las abuelas, participan todos en el negocio. Qué bárbaro, ¿no? Las abuelas. Las abuelas. Qué bárbaro. Las abuelas participan del negocio de estupefacientes. Y hay distintos lugares, kiosquitos, por así decirlo. Los kioscos son generalmente un lugar de expendio, porque a la vez que ganan un peso con la venta de algún comestible, lo aprovechan para que ese sea el lugar donde venden los estupefacientes. ¿Y eso lo está viendo especialmente en Paraná, doctor? ¿O nota de que ya...? En todos lados. Yo participo de temas de narcotráfico no solamente en la ciudad de Paraná, sino que he integrado el Tribunal Oral de Rosario, los Tribunales Orales de Rosario. Hace poco integré el Tribunal Oral de Posadas. Ahora claro, cuando los van... Cuando los jueces no pueden intervenir, vamos nosotros. Así que puedo ver la realidad de lugares tan distantes de la República como puede ser Rosario, una... Y cuando haces cuando ves ese comparativo, ¿cuánto de lejos estamos con Rosario, por ejemplo? Bueno, no, claro. Digamos que en la medida que las ciudades tienen más población y otra realidad económica, la magnitud de la comercialización de estupefacientes es proporcional, ¿cierto? Lo que sucede con la provincia de Entre Ríos, lo he comentado en algunas otras oportunidades que me has hecho un reportaje, es que la provincia de Entre Ríos
además del consumo, en prácticamente todas las localidades de la provincia, ya no hay localidad que quede fuera de eso, aún las más pequeñas, tenemos por ahí alguna causa de estupefacientes, es tránsito de la droga que ingresa a la Argentina. Claro. Entonces, a su vez tiene frontera con la República del Uruguay, con lo cual hay un tráfico que se da generalmente en los meses anteriores a las vacaciones de verano, y el contacto directo, vía de acceso directo con Santa Fe, así que muchas veces la droga que va a Rosario pasa por acá. O sea que le sumamos a todo lo que es la actividad de narcotráfico y de venta en las distintas ciudades de la provincia, todo este tránsito que es el que habitualmente vemos en la Ruta 14 o en la Ruta 12 y que se hacen los procedimientos de gendarmería con resultados ya conocidos, ¿no es cierto? Muchas de estas causas son las que generan estos detenidos que estaba comentando. ¿Hay algún caso en particular que lo impactó en su carrera respecto relacionado a esto? Bueno, a ver, recuerdo... Sí, lo que pasa es que esas causas que en algún momento nos impactaban, porque para el momento eran una novedad. Hoy hablar de 2.000 kilos, 3.000 kilos de marihuana, un camión, un equipo completo, es algo casi común, ¿no? Lo que sí recuerdo, y hace poco de esto, que fue una causa bastante, diríamos, inédita, si se quiere, y más para la jurisdicción nuestra, son las pastillas de éxtasis, claro, que se detectaron en la aduana de Paraná. En una cantidad importante, por una cifra millonaria. Sí. ¿No? Millonaria. Sí, una repercusión internacional, digamos. Sí, porque creo que no hay antecedente de esa magnitud. Era una operación detenida y otra que se detectó ya después dentro de la aduana, y con un circuito internacional importante, porque la droga se produce en Holanda y se despachaba desde Alemania. Y bueno, y era recibida acá en Paraná. Y estamos hablando de que, según la información con la que contábamos, una pastilla de éxtasis vale 500 pesos. Y había 50.000 en cada envío. Doctor, uno lo que nota es que hoy la gente tiene más miedo. O sea, porque son cada vez más las bandas, como usted explicaba. Esas pymes familiares se organizan y se rompe todo en esa vecindad. O sea, se rompen los viejos códigos de cómo se criaron, cómo vivieron, padres. O sea, se rompe, hay rupturas familiares y tragedias familiares porque se mata, se hiere. ¿Y ustedes cómo han visto eso, digamos, eso del miedo en los Bueno, la gente que vive en estos barrios y que no tiene, obviamente, contacto, no está comprometida con estas pequeñas organizaciones, tiene que convivir con estas circunstancias, tiene que verlo, tiene que pasar que sus hijos vean que se compra droga y eventualmente que los hijos vayan a comprar droga también allí. Y a veces a la vista de todo el mundo, ¿no? Y esto genera una cuestión allí social importante, un reclamo. Se está viendo mucho la denuncia anónima, telefónica, sí. Lo que pasa es que la denuncia anónima tiene que, para poner en funcionamiento la mecánica judicial, tiene que, generar alguna investigación autónoma de parte de las autoridades prevencionales, con la intervención de los fiscales y los jueces, para poder generar algo que se pueda, diríamos, que pueda generar una causa judicial. Pero la gente hace denuncias anónimas. Hoy por hoy, la cantidad de causas que ustedes tienen que juzgar, porque además todavía hasta que no esté conformado el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay, ustedes siguen juzgando... Hoy el tribunal está funcionando. Ya empezó ya. Sí, es más, fui a hacer una causa integrando el Tribunal de Concepción del Uruguay. Me refería a que, digamos, ustedes, digamos, es como que van 100 a 1, digamos, esa sería la relación, como que recién está arrancando. ¿Qué porcentaje se llevan los juicios por droga? ¿Más del 90%? Sí, hoy diría que, es más del 90%. Calculo que debe ser 95% droga y el 5% puede ser causa de trata. Prácticamente no hay otras causas que había en su época, estafa al Banco Nación o cuestiones que tienen que ver con falsificación monetaria, por ahí aparece alguna causa, pero... ¿Y hace 10 años cómo era la relación?
No, bueno, no, hace 10 años y hace 15 años había una época que hubo muchas causas por el tema de los autos, la documentación adulterada de los Claro, vehículos, que sí. eso fue un momento, una luz de expedientes. Y estas otras causas que, como comento, que había de Banco Nación, entidades oficiales, algún tipo de delito de estafa, ¿cierto? Pero acá el desarrollo exponencial fue el tema de estupefacientes. ¿Hasta cuándo tiene el Tribunal Oral fechas de juicios? Y estamos fijando a 2 años vista. 2 años, o sea, Sí. hasta el 2020, Sí. más o menos. Yo creo Qué que hasta bárbaro. que me jubile se van a estar fijando causas. Porque, y se van acomodando la agenda. Había un cambio importante. Bueno, desde esto el de punto Uruguay vista- les alivia, obviamente. Sí, nos alivia, pero no nos alivia en la medida que pensábamos que nos iba a aliviar. Porque en su momento se especuló que estando en la Ruta 14, en la otra jurisdicción, el grueso de los expedientes iba a pasar para Constitución de Uruguay. Pero hoy nos está demostrando que estamos en un 50 y 50 prácticamente. Usted en su momento, recuerdo que, porque lo hablamos, era muy crítico a cierta desorganización que había entre las fuerzas, ¿no? Entre, Sí. por un lado, Sí. Policía de Entre Ríos, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura. Eso, digamos, a partir de Macri, ¿se modificó? ¿Usted nota de que hay una calificación buena, digamos, de cómo están actuando el gobierno respecto del tema narcotráfico? A ver si lo puedo, porque son sensaciones por ahí, ¿no? Sí. Pero me da la impresión con que se está haciendo algo un poquito más que antes en materia de lucha contra los estupefacientes. Hay más causas, hay más investigaciones y se han empezado a visualizar investigaciones respecto de las organizaciones. Pero igual entiendo que se hace un corte de las organizaciones a nivel medio local y no se va para arriba. Y acá el problema, lo hemos dicho más de una vez, es la droga que ingresa a la Argentina. Si lo que hay que hacer es una barrera en la frontera para que no entre la droga, frenar allá, Claro. la droga que entra por vía aérea, la droga que entra por una frontera que, por cierto, es muy a veces difícil de controlar, ¿no? Hay lugares, yo en Posada, esta causa que tuve hace poco, la droga la cruzan caminando por el río. Y bueno, Que es el principal lugar, hoy por hoy sigue siendo, digamos, el principal agujero negro, digamos, ¿no? exactamente. Y no se lo puede solucionar. ¿Por qué? ¿Cuántas Yo veces lo que advirtieron ustedes es lo del que tribunal? insisto en que, si bien entiendo que se está haciendo un poco más, y lo demuestran las estadísticas de causa y de detenidos, lo que yo no veo es lo que hemos pregonado tantas veces de una política de Estado donde todo confluya hacia la investigación del delito. Acá todavía siguen las fuerzas investigando por su cuenta. Nos advertimos que en la misma causa que está investigando una fuerza se pisa con otra fuerza. Y hasta por ahí aparece algún tipo de celo profesional que no debería existir. Porque acá, convengamos, hay un enemigo y todos nos tenemos que juntar para trabajar en búsqueda de eso. Y si la policía de la provincia lo hace por un lado, la federal por el otro, la prefectura por el otro, la gendarmería, me parece que ese esfuerzo de alguna manera se diluye, ¿no? Por eso digo, me parece a mí que todavía no tenemos como política de Estado así firme, unidireccional, donde se agrupe a todas las fuerzas y que, insisto en el tema del ingreso de la droga a la Argentina. Doctor, una última y agradeciendo su presencia. La ley de narcomenudeo, que lleva un poco más de 3 meses, creo, y muchas detenciones aquí en Entre Ríos, ¿ayudó o no? En su momento, esto ya tuvo algún principio se pergeñó ya en la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo cuando concursé para el cargo de juez federal del tribunal, en la comisión, en el Senado, estaba Yoma. Sí. Y Yoma había presentado un proyecto respecto de, no se llamaba narcomenudeo en esa época, pero se refería a la represión de la tenencia simple. Todavía no se tenía claro el tema de que se excluía la tenencia para consumo personal, estaba muy en duda ese tema hasta que sacó un fallo la Corte. Y me preguntó eso a mí. Me puso un brete porque yo estaba haciendo mi
Su pelea por el examen, me pelea por el cargo y yo sabía que él era el autor del proyecto y cómo pensaba. Pero preferí ser sincero. Y le dije, mire, la verdad es que no creo en la efectividad de esta medida. Porque además cuando se divide la jurisdicción y actúa uno y actúa otro, y además dependemos de la cantidad. Yo sé de cuánto. 1 gramo, 2 gramos. ¿Y cambió la opinión suya respecto de lo que pasó ahora? No cambié la opinión. Yo creo que no creo en la medida, pero sí uno con los años tiene que volverse un poquito más abierto. Y digo, si se ha fracasado en todos los otros intentos, bueno, probemos por esta vía. Sé que se están haciendo muchos procedimientos, pero a mí me parece que para tener dar una opinión cierta o certera de cuál es la efectividad de la medida, habría que esperar un tiempo. Todos los cambios implican un seguimiento, por lo menos. Además, esto se suma al cambio de la legislación procesal de la provincia de Entre Ríos. Son dos cosas que están funcionando de manera coordinada, diríamos. Y vamos a ver, digo yo, esperar 2 o 3 años para ver qué resultados tiene. Bien. Doctor, gracias. No hay por qué. Luciano Garro, adelante con su informe. Como anticipábamos, nos trasladamos hasta Colonia Elía, departamento Uruguay. Si ustedes van de Buenos Aires hacia el lado de Concordia, cuando cruzan el peaje que está después de Gualeguaychú, ahí nomás algunos pocos kilómetros se encuentran a mano derecha el ingreso a Colonia Elía. Un ingreso que ha sido polémico, porque desde 2011 que se está hablando de este ingreso, que son apenas 13 kilómetros, donde tiene la curiosidad, se hizo 2 veces. En 2011 se licitó, ganó la empresa integrada por Lemiro Pablo Pietroboni y Vialagro, fue una UTE. Vialagro es una empresa de Santa Fe con el titular Pablo Cuantín, que ya tenía un procesamiento por sobreprecios. Esta empresa comenzó a actuar, comenzó a trabajar en estos 13 kilómetros, hizo los movimientos de tierra, hizo una capa asfáltica de 3 centímetros, estuvo hasta casi 2014 trabajando y de golpe dejó de trabajar. Estos eran fondos nacionales. Según comentábamos o nos comentaba un ex concejal en ese momento de esa gestión, nos decía que no había información sobre los montos precisos de esta pongámosle primer asfaltado del ingreso a Colonia Elía. Se hablaban que eran 42 millones de pesos que venían con fondos nacionales y en los cuales el intendente de Colonia Elía, Ramón Barrera, con una estrecha relación con Devido y López, los fondos venían de Nación y de golpe dejaron de llegar, a los cuales el propio intendente en declaraciones periodísticas dijo: ¿cuánto se pagó? No sabemos. No sabemos cuánto certificó la empresa ni cuánto se le abonó a la empresa. Pero para conocer y recordar un poco más de lo que pasaba, nos vamos a un archivo del 4 de septiembre de 2013, donde el propio intendente Ramón Barrera decía lo siguiente sobre este ingreso a Colonia Elía. La realidad es que estamos con un muy buen avance, te diría yo. Las empresas están trabajando muy rápido, muy interesados en terminar esa obra. Hay decisión del gobernador para que esto se termine en corto plazo y sobre todas las cosas, Silvio, quiero aclarar algo. El trabajo que se está haciendo es muy responsable. Hay un inspector en vialidad que es don Emilio Pérez, que está haciendo una labor muy importante, con muchísima responsabilidad, porque a veces las obras se hacen de manera rápida, se corta la cinta y luego aparecen los problemas. Yo quiero hacer esta salvedad porque la verdad que están haciendo un laburo muy responsable de parte de las empresas y de parte, obviamente, del inspector, a quien le compete la responsabilidad absoluta de la obra. Los años de postergación es como que empiezan a ver luz nuevamente y revertir tanto tiempo de atraso ha costado muchísimo, lo ha dicho muchas veces nuestro querido Pato Laurito, que no ha sido fácil estar a cargo de restablecer el atraso y mejorar
Colonia Elía en este sentido, y es muy importante lo que te decía recién, tener un muy buen trabajo de base hecho, que es lo que vienen haciendo. Así que yo creo que celebraremos seguramente cuando podamos transitar libremente ese acceso tan esperado para nosotros. Bien, eso decía el intendente de Colonia Elía, Ramón Barrera, en el año 2013, el 4 de septiembre, donde hablaba de una empresa muy responsable. Lo cierto es que unos meses después la empresa abandonó las obras por falta de pagos de Nación, y lo poco que había hecho sobre esa estructura, sobre ese camino, se desarmó, estaba totalmente poseada. Asume esta nueva gestión del gobernador Bordet y uno de los compromisos fue resolver esta problemática. Se lanza una nueva licitación por un monto de 38.234.700 pesos con 45 centavos, que la gana nuevamente Lemiro Pablo Pietroboni, con la UTE integrada por Pietroboni y Vialagro, esta empresa de Santa Fe. Y ahora sí, en 10 meses hacen el trabajo correctamente, pero incluso cuestionaron en más de una vez que tuvieron que tapar varias, tuvieron que la reparación que se habían hecho en un principio había costado demasiado para lo poco que se había hecho. Sobre esto hablamos con el concejal Luis Alejandro Aguilar de Cambiemos, actual concejal de Cambiemos, quien recordaba y que incluso ha hecho pedidos de informe para que se haga público al menos los desembolsos que se hicieron en la primera etapa, en la primera licitación, donde solamente hay de palabra lo que se invirtió, que serían 42 millones de pesos, aunque públicamente el propio intendente haya dicho no sé cuánta plata se gastó, solo sabemos que de Nación se dejaron de enviar los fondos. Escuchamos al concejal de Cambiemos, Luis Alejandro Aguilar. Este asfalto de 12 kilómetros salió aproximadamente 82 millones de pesos, que es una locura porque son apenas 12 kilómetros de asfalto. O sea que por 12 kilómetros de asfalto nos cagaron, nos robaron 82 millones de pesos, que es una locura. Y esta obra empezó en el 2014 aproximadamente, cuando José López y Julio Devido eran los Rolling Stones del gobierno. Incluso yo recuerdo en ese momento haber visto una foto en el perfil de Facebook del municipio, una foto de mi intendente abrazado a José López y a Julio Devido. Y que nos hayan robado 82 millones de pesos, más los 5 millones de pesos, 5.129.000 pesos para pintar la escuela, es una locura. Somos los hijos de la pavota, y la verdad que yo, Luis Alejandro Aguilar, concejal de Colonia Elía, estoy harto de que nos roben. Porque esto no lo hago porque quiero ser intendente ni nada. Sí, yo quiero ser intendente, pero yo quiero ser intendente para enderezar a mi pueblo. Yo no quiero que sigan robando más, por favor, que no nos roben más. He presentado muchísimas denuncias, incluso he denunciado el nuevo fraude de mi querido intendente, que es la compra de una motoniveladora vieja y fundida en el 2016 por 2 millones de pesos, cuando en ese momento en Mercado Libre a mí me ofrecieron una motoniveladora 0 kilómetro nacional por 1.500.000 pesos, y eso lo denuncié y está aprobado. Y también he denunciado los fraudes de las viviendas sociales, en donde la concejal Romina Migueles recibió una vivienda social para su hermano David Migueles, la concejal Ariana Don, que recibió una vivienda social para ella y la puso a nombre de su esposo, y la concejal Romina Parlato, que recibió una vivienda social para su hermana Guillermina Parlato. Bien, ahí pasaba la primera parte. Solo destacar que las dos licitaciones sobre la construcción del ingreso a Colonia Elía la ganaron la misma UTE integrada por Pietroboni y Vialagro, dos empresas sospechadas en la actualidad por sobreprecios en la obra pública. Bien, gracias, Garro. Primera parte de Garro esta noche. Habíamos anticipado la presencia, vamos a hablar en algunos instantes después de la pausa con Norma Romero de Claret, de la red Con los Gurises No. Una mujer que conoce mucho a Javier Broggi y que hace mucho tiempo lo vienen denunciando. Y está también Pablo Huck, oriundo de Villaguay, que ha venido desde Córdoba para estar aquí con nosotros, víctima del cura
del cura Moya. También vamos a hablar de estos dos casos, ¿no? Londero, anticipo de lo que viene después. Bueno, lamentablemente no tenemos buenas noticias. Vamos a hablar de la crisis, ya lo dijimos. Tenés un número, ¿no? Había un número de despedidos en la provincia y vamos a hablar de varios departamentos, ¿no? Sí, de los 4 departamentos en donde se han registrado la mayor cantidad de despidos. 1.653 despidos reconocidos oficialmente por la Secretaría de Trabajo en los primeros 7 meses de este año. 1.650. Obviamente Paraná está al tope o Concordia supera. Paraná, después Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a seguir hablando después de la primera pausa publicitaria.